Muy bien. Ya vamos a arrancar con el webinar. La innovación social, factor clave para ser más competitivos. Me voy a presentar. Y mientras que yo me presento, les pido el favor que si me escriben su nombre completo, nombre y apellido, y por favor su email para luego, una vez terminado este webinar, poderles enviar eh, el enlace para las presentaciones o para la presentación que tengo acá. También les comentaba que si podemos silenciar el micrófono de tal manera que no tengamos pues interrupciones. Y ya habrá momento en que podamos compartir de pronto un poco más, interactuar. Muy bien, mi nombre es Mauricio Olaya. Eh, Trabajo hace ya cerca de 30 años en el sector social en diferentes empresas de la organización Minuto de Dios. Desde hace 26 años trabajo con la Corporación Industrial Minuto de Dios, que es una de las empresas del grupo. Y en esta empresa nos dedicamos al tema de generación de empleo. Esa es nuestra misión social, cómo generar empleo en Colombia. Y para realizar esto, tenemos básicamente cuatro iniciativas. Una es la formación empresarial. Estamos convencidos que las personas que se forman, que tienen capacitación, que tienen acceso a la educación, son personas que pueden desarrollar mucho más habilidades para poder afrontar la turbulencia, las crisis como la que estamos viviendo hoy. Y es una persona que puede conseguir un empleo. También tenemos un servicio de consultoría empresarial, apoyamos a las empresas. Realmente nuestro apoyo a las empresas está dedicado a que sean más competitivas y más productivas, porque en la medida que las empresas lo sean, lógicamente que pueden generar más y mejores empleos. Tenemos un centro de emprendimiento, MeWork. Allí apoyamos a emprendedores para que tengan ese apoyo, ese aliento, ese espaldarazo para que puedan crear el negocio de su vida. Sabemos que a veces se necesita apenas eso, alguien que te escuche, que te oriente y que te dé esa voz de confianza para seguir adelante. Y tenemos un centro de investigación y desarrollo, I3, y al cubo, que significa innovación e investigación en ingeniería. Digamos que allí lo que buscamos es cómo acercar a la industria, a las empresas, la investigación y el desarrollo como una herramienta clave para el desarrollo de productos y también para la sofisticación de productos, porque hoy en día es fundamental para lograr esa competitividad. Ese soy yo, soy ingeniero eléctrico, electrónico, pero digamos que en el campo que he trabajado, pues me he tenido que especializar en temas de administración de empresas. Esa es mi presentación y como les contaba, quiero hablarles de esa experiencia que he tenido estos años en los temas de innovación social como un factor clave para ser más competitivos y sostenibles. Sé que este nombre a veces suena a arroz con leche, suena raro, pero quiero llevarlos a través de unas historias y de unos cuentos que voy a darles para que ustedes al final puedan concluir y puedan darse cuenta de la importancia que tiene la innovación social en todas las empresas, en todos los negocios. Y cómo tener ese enfoque práctico y muy claro, pues nos lleva a ser mucho más competitivos. Muy bien, espero que todos ya hayan escrito su nombre y su email, como les decía, para poder luego poder enviarles a ustedes las presentaciones. Cuando nosotros hablamos de innovación tecnológica, todos la conocemos, la usamos, sabemos de qué se trata, somos usuarios, vivimos con ella, es parte de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos de innovación social, vemos que no es tan familiar, no está, a pesar de que la hemos escuchado, la escuchamos a diario, no es que sea tan familiar para nosotros. Y quiero empezar por allí dándoles una definición de la innovación social que da las Naciones Unidas. Y mientras yo la leo, yo quisiera que ustedes fueran pensando
si su negocio, comparen su negocio con esta filosofía y que vayan pensando si su negocio de alguna manera encaja con esta definición o parte con esta definición. La innovación social es un proceso mediante el cual una persona identifica y soluciona necesidades dentro de una comunidad, usando estrategias creativas que pueden ser aplicadas en el territorio y que perduren en el tiempo. Pero adicionalmente, la innovación social busca formar comunidades más fuertes en que las personas participan de forma activa, superando sus retos sociales. Son como dos componentes. Puede que quiero que vean su negocio y cómo su negocio puede encajar con una de estas dos definiciones o de pronto con las dos. Escríbanlo en alguna parte, mírenlo, medítenlo y luego me contarán. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejarlo un momentico para que lo lean bien. Disculpe, Mauricio, pero no se ve la presentación. Muy bien. Analizando esta definición de innovación social, muchas veces, y cuando la leemos, vemos que no es tan rara ni tan diferente a muchas cosas de las que hacemos nosotros. Vemos que un emprendedor o un empresario como tal. Nos disculpa un poquito perdón mi intromisión, pero es que la presentación no avanza, entonces no sabemos de lo que nos está exponiendo, por favor. Ok. ¿Aquí? Muy bien. Les contaba que muchas veces la innovación, esta definición de innovación, cuando la leemos vemos que no es muy diferente a los propósitos que tienen nuestras empresas. Vemos que nosotros muchas veces como empresarios, como emprendedores, tenemos ideas creativas y esas ideas creativas buscan de alguna manera beneficiar a una comunidad y son aplicables en un territorio y de alguna manera nuestras ideas perdurarán en el tiempo. Entonces lo que quiero decir es que esta definición como tal, cuando la leemos, vemos que la innovación social no es tan lejana a muchas cosas de lo que hacemos. Pero en esta presentación que les doy, quiero que veamos realmente la diferencia que hay entre la innovaciones. Cuando yo hablo de innovación social no me refiero a emprendimientos sociales, ni tampoco me estoy refiriendo a empresas sin ánimo de lucro. Estoy hablando de innovación social. Una innovación social se diferencia de otras innovaciones porque es social no solamente en sus fines, o sea, en el qué, sino también sino es social en su, o sea, en el cómo. Y la innovación social siempre tiene como puntos de vista los retos de la sociedad. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho y hoy, en estos días sí que lo hemos visto, el mundo es otro totalmente diferente y los retos de la sociedad están cambiando y seguirán cambiando de manera acelerada. Y las respuestas que nosotros podemos dar a estos retos de la sociedad tienen que ser de alguna manera muy creativas, tienen que ser diferentes, tienen que ser de alguna manera, tienen que ser bastante innovadoras para que estas respuestas no sean las mismas de siempre. Permíteme en un segundo. Don Mauricio, qué pena, es que la presentación no está avanzando. Entonces debes de dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Ok. Discúlpeme. A ver, yo voy a, me cuentan. Ahora sí vemos la pantalla. Ah, qué pena con usted. Había una foto ahí como en las películas. ¿Esto lo habían visto? No, solamente vimos el título de la presentación. No, solo. No he corrido nada.
No. Pero voy a dejarles un momentico esta definición, que era la que quería que vieran. La innovación social, si lo ven, quiero que vean lo lean y un Sí, poco lo señor. apliquen al concepto de su empresa. Analícenlo. Puede que no todo se aplique, pero quiero que después ustedes me digan si parte de esto aplica a su negocio. Parte de esto, todo o un poquito. Es importante, más adelante lo retomaremos. Muy bien. Muy bien. Voy a pasar al siguiente slide. Les estaba contando acá que la diferencia entre la innovación social y otras innovaciones está en que la innovación social es social en sus fines y en sus medios, y que tiene como puntos de vista siempre los retos de la sociedad. Les contaba que la sociedad hoy en día, los retos de la sociedad han cambiado demasiado. Estamos en un nuevo mundo, en uno totalmente diferente. Y en la medida que nosotros respondamos a esos retos, pues vamos a tener unas mayores oportunidades. Estos retos son demasiado exigentes cada día y hoy lo estamos viendo con todo este tema de los problemas sanitarios que tenemos a nivel mundial. Y también les decía que las respuestas estandarizadas y unidireccionales que se utilizan para resolver los problemas sociales ya no sirven, ya no están funcionando y tenemos que buscar otras maneras de hacerlo. Todo esto es increíble, pero eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo cómo la parte social está tomando una relevancia importante y nos estamos dando cuenta que es tan importante como cualquier otra. Lo seguiré profundizando luego. En esta foto que les estoy mostrando, quiero que la observen rápidamente, obsérvenla y quiero que me cuenten y lo escriban en el chat qué es lo primero que sienten, qué es lo que ven, qué es lo que perciben, ojalá con una sola palabra, máximo dos, en esta foto que les presento. Voy a poner aquí el chat que no lo tengo. Listo. ¿Cuál es la percepción de esa foto, por favor? Me la pueden escribir. ¿Se la están viendo? Muy bien. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Quiero mostrarles ahora, o preguntarles, perdón, si esto lo vemos como un problema o como una oportunidad, ¿cómo se imaginarían ustedes una solución a este problema? Si lo ven como un problema, si no lo ven como un problema, no tienen que escribirme nada. Tampoco no necesitan escribirlo realmente, necesito que lo piensen. Si esto es un problema de la sociedad o una oportunidad de la sociedad, ¿cómo lo solucionarían? Voy a mostrarles la siguiente foto. Quisiera preguntarles cuántos de ustedes pensaron en esta solución. ¿Algunos? Alguien, yo escribía por acá, bueno, algunos sí lo pensaron. Un salón adecuado, etcétera. Ok, muy bien. Otras personas no, muy bien. Ok. Un salón, pero no tanto como este. Sí, pero también veía proactividad, ok. Más avanzado, virtualidad. Muy bien. En estas dos fotos que vemos, voy a repetirlas, es una foto que nos enseña lo siguiente. Vamos a pensar que estos niños que están en condiciones que nos parecen de pobreza, de dificultad, de escasez, quizá
este modelo que estamos viendo y que pensamos nosotros solucionarlo con este otro, uno muchas veces podría pensar, cuando ve los retos como un reto y lo analiza y lo piensa, podría pensar uno que es al revés, que quizá el problema y el reto de la sociedad es que los niños que tenemos hoy en los colegios, que están encerrados en las cuatro paredes de un salón, muy cómodos y con unas sillas muy bonitas y un tablero muy bonito, pero quizá lo que necesitan es esto, es encontrarse con la naturaleza, encontrarse con vivirla, sentirla, tocarla. Y digamos que es algo que nos lleva a pensar que muchas veces nosotros tenemos soluciones y percepciones de algo y con la percepción que tenemos inmediatamente lanzamos una respuesta estandarizada que tenemos en nuestra mente, que es lo que pensamos, un salón de estos. Pero quizá cuando uno analiza realmente un problema o un reto de la sociedad puede encontrar una gran oportunidad en hacerlo al revés, en que los niños de hoy que están en estos salones, cómo lograr que tengan mayores experiencias reales con el mundo, con la naturaleza. Es un ejemplo. Y quiero contarles la historia. Yo creo que muchos la conocen. Voy a describirla si no la conocen. 5 sabios ciegos querían conocer un elefante. Y ellos tenían la idea de hacerlo, pero tocándolo, porque como eran ciegos, pues querían tener la experiencia. Se fueron a conocer un elefante los 5, el más atacado de todos quiso adelantarse y se lanzó encima y se dio un golpe muy fuerte con el elefante, casi se desmaya. Él inmediatamente lo que dijo fue, el elefante es como una piedra. ¿Cómo? El segundo tomó su nariz y se asustó mucho porque cuando se movió el elefante, la nariz pensó que era una gran serpiente. Alguien tocó sus colmillos y uno de ellos dijo, esto es una lanza, un elefante es una lanza muy puntiaguda. Otro tomó su cola y pensó que era una gran escoba y otro tomó una pata del elefante y lo asoció con un tronco muy grueso y grande. Y cada uno de ellos pensaba en eso y se peleaban entre ellos y discutían porque cada uno creía tener la verdad y cada uno discutía sobre de que su percepción era la adecuada. Esta metáfora, lo que quiero llevarlos es que muchas veces pensamos y tenemos que ser muy humildes con las percepciones que tenemos y con las ideas que tenemos sobre algo. Porque de pronto no tenemos todo completo, tenemos una parte y con la parte que tenemos concluimos cosas y muchas veces no tenemos la realidad total de lo que estamos diciendo o pensando. Cuando hablamos de la innovación tecnológica hace algunos años, la asociábamos mucho con, bueno, con sitios muy adecuados, con científicos, edificios aislados, muchas máquinas, protocolos de seguridad. Y bueno, eso era lo que asociábamos con la innovación tecnológica. Pero hoy en día vemos cómo la innovación tecnológica ha evolucionado tremendamente y se ha convertido, ha evolucionado un sistema mucho más amplio de transferencia y de difusión de ideas, de experiencias, de conocimiento y de información. La tecnología la tenemos a la mano, la tenemos cerca y esto hace de alguna manera que la innovación social que la innovación social se convierta en un elemento clave para poder solucionar los retos sociales. O sea, los retos sociales, los retos de la sociedad, no solamente se pueden solucionar con tecnología, sino que requieren de alguna manera ese componente social para para poderles dar una respuesta. Como he hablado tanto de los retos de la sociedad, quiero resumir algunos de ellos. Quiero llevarlos a través de cómo es la percepción de estos retos, pero no quiero hacerlo solamente con Colombia, sino quiero mostrarles los retos cómo son globales y existen en todo el mundo. Y quiero empezar con
mostrarles este mapa. Es un mapa que desde hace muchos años, desde que estamos en primaria, nos lo enseñan. Y ese es el mundo como lo conocemos. Es un mapa con los países, con las fronteras, con los límites. Y claramente se ven los límites en cada uno de ellos. Y ese es el mapamundi que estamos acostumbrados a ver y que conocemos. Pero hoy en día vemos el mundo muy diferente a este mapa. Hoy el mundo lo vemos más bien así, lo vemos como un mundo muy asequible, intercomunicado. No vemos tanto las fronteras, ya vemos que nosotros podemos tener acceso a cualquier país sin estar allá, podemos estar en otra parte, podemos ir, viajar. Ya no existen todas esas barreras como ese mapamundi que les mostré al principio. Y digamos que esa es la percepción. Yo estoy mostrando la percepción que podemos tener o que puede estar en nuestra mente de lo que es el globo terráqueo hoy. Y quiero que en cada uno de los retos de la sociedad irles mostrando cómo se percibe el globo terráqueo en cada uno de los retos de la sociedad. Perdón. Este primero es el del coronavirus y quiero empezar por este. Este mapa que ustedes ven acá no es que esté desfigurado ni que quiera mostrar una cosa muy trágica. Simplemente esto es un simulador de un mapamundi donde están los casos de coronavirus que hay en el mundo a la fecha. Bueno, a la fecha no, este reporte es del 30 de marzo de este año. El mundo, el mapamundi se deforma de acuerdo a los casos que se han detectado en cada país. Vemos cómo en la parte de China pues es muy grande y está mucho más intensificado. Los colores significan la intensidad. Si está morado, muy morado, es que hay más de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Si está muy poquito rosado es que no hay casos. Y así sucesivamente. Y entre más grande es porque hay más casos. Vemos como aquí en Europa, España, Italia, Francia, pues están deformados. O sea, el país es más grande de lo que parece porque está deformado por la cantidad de casos. Y vemos como en Estados Unidos está también empezando a crecer. Esa es una manera de verlo. Pero estos son los casos. Veamos cómo se ve el mapa con la mortalidad que ha causado el coronavirus. Es un poco diferente. Aquí vemos el mapa totalmente desfigurado. Aquí en China pues ya se estancó allí, así estaba. Vemos cómo Europa está impresionantemente gordo, robusto, porque es donde está el problema hoy, especialmente España, Italia, Francia. Y vemos cómo Estados Unidos no está tan deformado, pero pues para allá va. Entonces, digamos, este mapa es como se percibe el mapamundi, cómo se percibe el mapamundi cuando nosotros le aplicamos una variable y en este caso es el coronavirus. Así empezó en China. De los otros países era raquítico porque no existía y en China estaba así de gordo. Y hoy en día está así. Y en 2 semanas o 3 semanas, ustedes si ven este mapa, esto va a estar, Suramérica va a estar bastante gordito. Muy bien. Otro reto de la sociedad que quiero que veamos es el de la juventud, el desempleo de la juventud. Porque esto es demasiado importante, porque en los países a nivel mundial no hay una política real de protección del empleo a la juventud. Se está utilizando realmente la juventud, los profesionales recién egresados, se está utilizando como una manera de bajar costos en las empresas y de presionar una baja de salarios en todos los cargos de ahí para arriba. ¿Y esto qué hace? Pues que la juventud, los jóvenes, los muchachos que de alguna manera se esfuerzan, estudian, son pilos, no encuentran oportunidades, no encuentran realmente una remuneración equivalente para su esfuerzo. ¿Qué hacen? Migran. ¿Y a dónde se van? Pues lógicamente que se van a ir
a los países donde encuentran oportunidades, donde encuentran que se valora lo que hacen y donde tienen oportunidades para continuar estudiando. Pero esto es un problema grave que van teniendo los países porque las personas más capaces y las personas mejor preparadas prefieren irse a ofrecer sus servicios y todo su potencial en otros países. Y eso que va generando en los países, pues más pobreza, menos competitividad, etcétera. Por eso es uno de los retos más importantes de la sociedad. Yo quiero que ustedes vean estos retos que les estoy presentando en términos de oportunidades, no en términos de problemas, porque en cada uno de estos retos que yo les voy presentando, ustedes pueden ir mirando oportunidades, ¿de acuerdo? Ese es como el objetivo. Si alguien tiene alguna pregunta especial, me la puede ir haciendo por el chat, ¿de acuerdo? Si acaso hay algo que ustedes quieren intervenir o quieren compartir. Muy bien, este es el mapa. Quiero mostrarles el mapa, cómo se ve el mapa a la izquierda de migración y a la derecha de inmigración. En el mapa de la izquierda, donde observamos cómo se ven los países en temas de migración, vemos que parece que fuera un fenómeno mundial. O sea, como que todo el mundo migra para otro lado, todo el mundo quiere irse para otro lado. Digamos que los países se ven proporcionados. Pero en el de la derecha sí vemos otra cosa. Vemos que los países donde más migra la gente es a Estados Unidos y a Europa. Fíjense cómo son mucho más gordos que cualquier otro de los países. Ese es el mapa de migración. ¿De acuerdo? Así se ve el mapa. Bueno, muy bien. Voy a mostrar el siguiente reto de la sociedad, es el envejecimiento. Insisto, veamos estos retos en términos de oportunidades. Hoy en día con la buena alimentación, el ejercicio, las personas tienen mejor calidad de vida, mejores servicios, mejor acceso al agua. Esto ha generado que las personas tengan una mayor expectativa de vida. Y eso hace ¿qué significa tener una mayor expectativa de vida? Pues que desde que tú naces hasta que estás viviendo, pues tienes más años. Y en la medida que vayas viviendo un día más, pues tu expectativa de vida va siendo más alta. Eso es muy importante. Hace unos 50 años la expectativa de vida a nivel mundial era 45 años. Hoy en día está por los 72 años la expectativa de vida. Esto porque es un reto de la sociedad, porque cada día hay personas que tienen más edad, que tienen más años y que en realidad cuando estas personas que se pensionan, por ejemplo en Colombia la pensión es a los 62 años los hombres y 57 años las mujeres, si no estoy equivocado. ¿Y qué pasa con una persona de 62 años que tiene una expectativa de vida de 82? Son 20 años jubilado. Eso es algo donde se pueden encontrar muchas oportunidades porque antes cuando tú te jubilabas te morías a los 5 años o 6 años, pero fíjese que hoy la franja es mucho más alta y eso hace que la sociedad y la sociedad debe encontrar fórmulas para poder dar una respuesta a esta cantidad de ancianos con ganas de vivir, con muchas energías, que todavía pueden hacer muchísimas cosas, pero si no encuentran oportunidades, si no encuentran algo que hacer, si no encuentran caminos, pues las personas también terminan viviendo una vida sin sentido. Como les digo, todo esto veámoslo en términos de oportunidades. Este mapa que yo les muestro acá es el total de ancianos que hay en el mundo. También es el mapa, lógicamente, como ustedes ya saben cómo funciona, pues donde está más flaquito es que hay más ancianos y donde está más gordo, como en China, como en India, es donde hay más ancianos. Y Japón, miren Japón cómo es de gordo comparado con como es Japón en el mapa mundial. En Japón, la expectativa de vida es de 85 años. Es bastante alta, en promedio, ¿no? Y como les decía hace un rato, la expectativa de vida en promedio a nivel mundial es de 72 años.
Allí vemos muchas oportunidades. Hoy en día, muchos de los viejos, las personas de la tercera edad, muchos de ellos no tienen incluso el dinero, tienen recursos, pero no hay muchas oportunidades para hacer cosas. Muchos de ellos terminan gastándose la plata en los casinos. Fíjate que ahí hay oportunidades para los emprendedores. Veamos el siguiente reto. Este es un reto, un reto muy grande de la sociedad, bastante complejo y preocupante, que es el despoblamiento rural. Cada día hay menos personas que cultivan la tierra, hay menos personas que se dedican al campo. Y esto debido pues a la promoción industrial, a la falta de oportunidades que tienen estas personas, en que en realidad es un trabajo demasiado duro y poco rentable para el esfuerzo. Y también la dependencia del sector servicios. Esto hace que las personas que se dedican al campo, que ya se van volviendo viejas y son los que lo trabajan, sus hijos no quieren seguir allí. Sus hijos prefieren irse a las grandes ciudades, migrar a las grandes ciudades y que seguir en el campo. Y esto ahonda el problema. Y en países como Colombia, que tenemos otras variables mucho más graves como las guerrillas, el paramilitarismo, que hacen que las personas abandonen sus tierras, pues se complica más, sin sumarle también el tema de los cultivos ilícitos que convierten el campo para dejar de cultivar cosas productivas para hacer cultivos de coca. Entonces, esto es un problema social grande, es un problema de migración que genera otros problemas como la migración. Ustedes sabían que en el mundo semanalmente hay 10 millones de personas que migran a las ciudades en el mundo. Cada semana, 10 millones de personas en promedio. Y esto está generando un problema bastante complejo y que realmente los gobiernos están trabajando y pensando porque esto se puede volver también un problema de alimentos. Este es el mapa de personal agrícola que hay en el mundo. Ustedes ven, por ejemplo, en América estamos bastante flaquitos y vemos cómo los países asiáticos son los que tienen mayor número de personas agrícolas. Es donde hay una mayor conservación de ese personal agrícola. El siguiente reto son los recortes. Lo he simulado con el juego piedra, papel y tijera que todos ustedes deben conocer. Que significa que cada día hay menos recursos, cada día hay menos dinero, cada día hay menos, los salarios tienden a ser más bajos, donde los impuestos tienden a ser más altos y donde realmente uno tiene que escoger o compro esto o compro lo otro, o invierto en esto o invierto lo otro, o como o estudio o como. Y por eso lo represento con este juego, porque solamente hay un ganador de las diferentes alternativas que tenemos. Esto de los recortes, pues realmente es un problema bastante grave, porque a todas las personas en todos los niveles, pues nos tiene en un estrés tremendo, en que no alcanzan las cosas, de que cada día todo es más costoso, la plata los salarios son más cortos y bueno, y el gobierno tiene demasiados impuestos. Y ese no es un problema solo en Colombia, es un problema que se da pues en la mayoría de los países. Otro reto de la sociedad muy importante es la pobreza y la exclusión social. Cuando hablamos de pobreza, pues nos transporta un mosaico de problemas graves, que está la precariedad laboral, el déficit de educación, el acceso a una vivienda digna, las frágiles condiciones de salud que sufren estas personas, la desnutrición, la escasez de redes sociales, que hoy ya se vuelve un problema social increíble, porque ya no solamente es la exclusión social, sino la exclusión en las redes sociales, donde las personas prácticamente no tienen acceso a la información.
Y este problema es mundial también, es bastante complejo, donde 62 personas en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Es increíble y uno lo lee y no lo cree, pero es real. 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Las Naciones Unidas definen la pobreza absoluta como una familia que gana menos de $2 diarios. Menos de $2 diarios. Si ustedes ven este mapa de pobreza absoluta en el mundo, vemos que el 43% de la población mundial vive con menos de $2 diarios. Menos de $2 diarios. Ustedes ven aquí en este mapa que América no salió tan mal librado. No salió tan mal librado porque es más flaquito. ¿Ven? Mientras que ustedes ven cómo esta zona del mundo es bastante pobre y África es bastante pobre. Mientras que Estados Unidos y Europa pues casi ni aparece. Sin embargo, a pesar de que en América salimos bien librados por el número de personas que hay, no podemos olvidar que en Brasil hay 39 millones de pobres, en Brasil nomás, 39 millones de personas que viven con menos de $2 al día. En Nigeria y en Mali, 9 de cada 10 personas son pobres, 9 de cada 10. ¿Se imaginan ustedes la desnutrición, los problemas que hay de salud, la educación? Y lógicamente que la expectativa de vida en estos países es de los 35 años. Ese es el mapa mundi de la pobreza en el mundo. ¿Cómo se ve ese mapa? ¿Cuál es la percepción real de la pobreza en el mundo? Otro reto de la sociedad fundamental, y que quiero que sigan viendo en mi exposición como oportunidades y no como problemas, porque son retos de la sociedad, es la participación irrenunciable. Cada día menos personas en el mundo quieren que otros tomen decisiones por ellos. Quieren participar. Cada día menos las personas quieren que otros les digan qué tienen que hacer, por qué tienen que votar, para qué. No, ellos quieren participar. Y esta participación irrenunciable ha generado todo un movimiento de nuevos consumidores, de personas que quieren ver las cosas desde otro punto de vista. Hoy en día, muchas de las personas que están en este movimiento analizan el consumo que van a hacer, analizan de dónde viene, cuánta contaminación produjo, si realmente deberían comprar eso o no lo deberían comprar, o deberían comprar algo mejor usado. Y eso ha generado un mercado muy grande y cada día que pase va a generar mayor mercado y mayores oportunidades. Esto desemboca en casi una nueva generación de consumidores que no sé si ustedes han escuchado la palabra que se llaman prosumidores. Prosumidores son personas que producen su mismo consumo, producen su misma ropa, hacen sus propios zapatos, diseñan su propio corte de pelo, su propio maquillaje. Es decir, son personas que entran en un estado de evitar conseguir cosas que generan un proceso industrial. Y de ahí han nacido de estos retos de la sociedad, han nacido muchos negocios que luego voy a nombrar y que de pronto ustedes conocen. Pero es debido a este reto social que se está dando hoy de una manera bastante acelerada. Otro reto de la sociedad importante es lo que llamamos los nativos digitales, las personas que están en constante conexión. Como digo yo, los millennials y la generación Z han declarado abiertamente que tienen una relación estable con el Internet. No, el 90% de las cosas que hacen en un día es a través de una pantalla.
son nativos digitales, dominan la tecnología, incluso llega uno a pensar que tienen una extensión de su cuerpo a la tecnología. Sus relaciones están totalmente intermediadas por una pantalla. Para ellos, en realidad, la virtualidad y la realidad son dos caras de la misma moneda. Y a estas personas se les da el nombre de hiperconectados. Y digamos que hay grandes oportunidades. Yo sé que muchos de los emprendimientos que hoy en día tienen y ustedes tendrán, tienen un enfoque a este tipo de personas, a este tipo de reto de la sociedad. Y hoy en día que estamos con este problema tan grave social, de salud y económico del COVID-19, pues vemos la gran importancia que empieza a tener esta hiperconexión. Aquí yo quiero leer algunas preguntas, algunas sugerencias. También se puede hablar del desempleo en las personas mayores. Si lo vemos nos cuenta Yarle Reyes, si lo vemos en este momento, hay muchas personas que en este momento no tienen una pensión y tienen que vivir de lo que les da el gobierno, no tienen una pensión porque alrededor de los 45 se quedan sin empleo. Exactamente, fíjense ese problema tan tremendo que tiene especialmente nuestro país. John Berrío nos dice, hay otros retos, el de los movimientos mundiales, sin vacunas y sin otros complementos. Muy bien, John. Sí, en realidad los retos de la sociedad son muy grandes. Yo he querido destacar algunos, como les dije, algunos que son muy globales y que nos están afectando y que veo yo oportunidades, que se pueden ver en términos de oportunidades. Muchas gracias, John. Muy bien, de todo esto, de todos esos retos y de muchos más que no alcanzo a nombrar acá, salen unas áreas de gran importancia para la humanidad, un nuevo paradigma, y allí están son la educación, el empleo, el medio ambiente, el agua, la energía, la movilidad, la salud, el bienestar, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad. Digamos que son las áreas que en este momento porque son los temas que se desprenden de alguna manera de esos retos de la sociedad que les he presentado. Muy bien, Dios, hasta aquí vamos a hacer una pausa pequeña. Yo quisiera pedirles el favor, si ya todos me escribieron su nombre, su correo electrónico, quisiera invitarlos a que hiciéramos un descansito, una pausa activa y sacaran su celular. Quisiera que abrieran el Instagram o el Facebook, buscan Minuto de Dios Industrial y allí hay una pregunta que quiero hacerles, una pregunta relacionada con lo que hemos visto. Entonces quiero que entren a cualquiera de los dos, a Instagram, a Facebook, busquen la pregunta. Los que quieran pueden seguirnos en nuestras redes o simplemente contestar la pregunta. ¿De acuerdo? Aquí los espero mientras tomo un poquito de agua. La pregunta es, ¿cómo se enlaza tu negocio a los retos que enfrenta la sociedad? Cada uno de ustedes tiene un negocio, una empresa o quieren montar un negocio. Entonces, es que de lo que yo
brevemente explicado si de alguna manera su negocio se enlaza con alguna de estas problemáticas, de estos retos que les he contado, si de alguna manera su negocio tiene algo de enlace, tiene una conexión, así sea corta, pero sí la tiene. Y no estoy hablando de que sus negocios sean sociales. Estoy hablando si tienen alguna conexión con algún reto de la sociedad. ¿Podemos regresar? Claro que sí. ¿Esta? ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces continuamos. Me imagino que ya entraron, vieron nuestra red, Minuto de Dios Industrial, encontraron la pregunta. Allí ustedes pues vieron cómo tenemos artículos de interés, tenemos videos tutoriales, algo de tendencias mundiales. También regularmente estamos subiendo allí herramientas empresariales y de emprendimiento y algunos tips y tácticas fáciles de utilizar y de implementar en nuestros negocios. Muy bien, espero que ya después con más tiempo puedan conocer, explorar nuestras páginas de Instagram, Facebook, también YouTube y que estén conectados con nosotros. Y voy a continuar entonces. Ahora viene lo interesante. Los he llevado por este camino de los retos sociales porque soy un convencido que en la medida que nuestro negocio, cualquiera que sea nuestro negocio, no importa que no seas un negocio social, pero si nosotros enfocamos nuestro negocio, nuestra filosofía con un reto de la sociedad, es un negocio que va a tener mayor sentido, nos va a energizar mucho más, y no solamente a ustedes, sino a las personas que les ayudan y que les colaboran. Porque cuando uno le encuentra un sentido social a lo que hace, es mucho más inspirador. Y lógicamente que esto hace que el reto sea bastante difícil de cumplir, que trabajemos enormemente para lograrlo y que nos dé la suficiente creatividad e innovación para alcanzarlo. Y también he querido llevarlos de que los retos de la sociedad son mundiales, son globales, existen en todo el mundo. Y aquí quiero contarles una historia, una experiencia que tuve yo hace algunos años, hace unos 3 años, 4 años. Tuve la oportunidad de conocer el ecosistema de emprendimiento de Israel. Fui allá porque tuve información que era el segundo ecosistema más importante del mundo. Allí estuve conociendo muchas incubadoras, empresas aceleradoras, empresas, emprendimientos y startups en general. Y una cosa que me llamó y me cautivó enormemente es que la mayoría de los jóvenes, como los que me están escuchando, la mayoría de los muchachos allá estaban trabajando en una startup, estaban trabajando en una idea de negocio, pero todos tenían claro, todos, eso sí fue algo que me quedó grabado, todos tenían claro de que se lo querían vender al mundo. No se lo querían vender a Israel, se lo querían vender al mundo. Y era raro. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice lo mismo, se lo quieren vender al mundo. Luego investigando, pues veíamos que Israel es un país que tiene cerca de 8 millones de habitantes. De estos 8 millones de habitantes hay más o menos 3 millones y medio que son ortodoxos extremos. Estas personas, pues desde que nacen hasta que se mueren, leen la Biblia. No son consumidores realmente,
Ellos viven de subsidios del gobierno, no consumen ropa, comen cosas muy básicas y el resto se los da el gobierno. Entonces, si nosotros descontamos de esos 8 millones, 3 millones y medio nos dan como 4 millones y medio de consumidores. 4 millones de consumidores es como la mitad de Bogotá o por decir la suma de Medellín más Cali. O sea, es un mercado muy pequeño, sin contar de que Israel es un desierto. Entonces, quizá eso nos explicaba un poco, o explicaba un poco por qué ellos pensaban vendérselo al mundo. Pero no solo pensaban vendérselo al mundo, sino que hacían cosas para vendérselas al mundo. Allí encontramos experiencias como el Waze, nació en Israel, como el tomate cherry, lo desarrollaron en Israel. Y muchos grandes desarrollos e innovaciones están siendo desarrolladas allá. Pero con ese concepto, yo lo voy a hacer y se lo voy a vender al mundo. Incluso ellos no pensaban mucho en emprendimiento. Era uno de los problemas que veía el gobierno, cómo hacer para que ellos desarrollen su emprendimiento acá. Porque regularmente lo que hacían era vender las ideas. Entonces, este pensar global es muy importante, pero aplícalo local. Piensa en algo que puedas vender al mundo, pero aplícalo aquí, a tu tierra, aplícalo local. Y de allí es que nacen las sociedades colaborativas, vemos también las economías colaborativas y cómo cuando uno quiere vender algo global, aplicando local, pues tiene que pensar en el mundo de esta manera. Y allí cuando tenemos todo esto, vemos que la clave realmente está en conectar, porque uno no le vende a grupos, uno no le vende al total de comunidades, sino uno le vende a cada persona. Y para poder conectar hay que tratar de interactuar con cada persona como tal. Y esas conexiones entre personas son lo fundamental para poder llegar a poder vender tu idea hasta allá. Pero en la medida que tu idea de negocio tenga un componente social y que nazca de una necesidad y de un reto de la sociedad, va a tener muchísimo más impacto en poder lograr esas conexiones. Voy a mostrarles algunos ejemplos. Ustedes ven aquí un parqueadero. Este parqueadero que está totalmente lleno, 7:30 de la mañana. Si ustedes hubieran llegado faltando 10 para las 7, era un gran campo desocupado. Pero a las 7:15, 7:30 de la mañana ya no había nada que hacer. Ya no, si llegaba un carro después ya no encontraba dónde parquearse. Igual a las 5:30 de la tarde ocurre lo mismo. Empiezan a irse todos los carros y en cuestión de media hora ya no existe ningún carro. Y vemos esa problemática en todo el mundo. La problemática de parqueaderos, la problemática de tacos, porque la movilidad se afecta a las horas pico. El problema de la contaminación. Pero si nosotros le sacamos una foto a esa, vemos que solamente el 5% de estos autos es utilizado y el 95% vive estacionado. Fíjense el gran problema que hay allí. 95% de los autos están estacionados. El nivel de subutilización de estos autos es gigante. Pero no solamente ocurre con los autos. Observen esto. Las herramientas. Nos encantan las herramientas. A los hombres nos encantan las herramientas. Cuando nos van a dar un regalo pedimos herramientas. Taladros, llaves, destornilladores eléctricos. Queremos tener todas las herramientas. Un estudio que se realizó a nivel mundial encontró que en promedio una herramienta se utiliza 13 minutos en promedio por hogar. 13 minutos en promedio por hogar. Observen. El nivel de utilización de las herramientas es casi mínimo. Mínimo. Fíjense eso. O sea, cada día hay mayor producción de herramientas, hay grandes campañas comerciales para que compres las herramientas. Tú compras las herramientas y las utilizas 13 minutos en promedio en el hogar. Entonces viene el concepto social que
propiedad versus uso, propiedad versus uso. O sea, una cosa es tener yo la propiedad y otra cosa es que la use. Y de allí, de este problema social o de este reto social, es que se han generado muchas oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque realmente en las economías normales funcionan tres dimensiones: la producción, la financiación y el consumo. La producción, hacer lo más que se pueda. La financiación, financiar para que la gente lo consuma y la gente lo compra pero no lo consume. O sea, estas están al tope, esto al tope, pero el consumo es mínimo. Compramos cosas que no usamos. Y en esta pandemia que estamos sufriendo, nos damos cuenta que es real. Hay muchas cosas que tenemos que no estamos usando. Estamos empezando a darle importancia a cosas que no nos habíamos dado cuenta que eran importantes. El consumo es mínimo. En las economías colaborativas, que es la otra visión, lo que se trata es de invertir este fenómeno. Producir muy poco, financiar muy poco y consumir al máximo. Consumir cosas que ya están hechas, consumir cosas que ya existen, consumir cosas que otros no usan y que las tienen sin uso. Son propietarios, pero no tienen uso. Y ese es el concepto general de la economía colaborativa. Aquí tenemos 4 ejemplos que ustedes conocen muy bien. Está Alibaba. Alibaba es la empresa más grande del mundo de retail y no tiene un solo inventario. No tiene un solo inventario y es la empresa más grande del mundo en retail. Uber es la empresa más grande, la compañía más grande de transporte y no tiene un solo auto. Airbnb es la empresa más grande de acomodación y de hospedaje del mundo y no tiene una sola cama. Y Facebook es la compañía más grande de comunicaciones y de información y no produce contenido. Esto que les muestro son los ejemplos de la utilización de las economías colaborativas. Cómo utilizar lo que los demás tienen en un negocio. Y a lo que quiero llegar es que la mayoría de estas ideas que ustedes ven han nacido de retos de la sociedad. Hoy vemos cómo la innovación social nos muestra nuevas formas de relación entre la comunidad y las empresas y las instituciones para la generación de valor compartido. Hoy en día la innovación social está dando respuestas efectivas y eficaces a los retos de la sociedad. La innovación social es un modelo, como lo ven. Es más que simplemente una innovación, es un modelo que permite estas iteraciones y que logra de alguna manera entre las comunidades y las instituciones lograr un valor compartido. Hoy en día la innovación social es considerada como un elemento clave para lograr la cohesión social. Es fundamental para lograr la cohesión social. Cuando nosotros hablamos de una sociedad cohesionada, es una sociedad que es inclusiva, es una sociedad estable, segura, es una sociedad donde todos los que allí viven se sienten como en casa. Es una sociedad que respeta la dignidad y los derechos humanos y al mismo tiempo a todas las personas que en ella viven les dan las mismas oportunidades. Las sociedades más cohesionadas que hay hoy en el mundo, las que son más cohesionadas en el mundo, son las más competitivas. Aquí yo les muestro Estados Unidos, el Reino Unido, Austria. Esos países que son más competitivos son los que tienen mayor cohesión social. ¿Eso qué quiere decir de alguna manera? Que la innovación social es fundamental para lograr una sociedad más competitiva y sostenible. Quiero leer aquí algo que me escriben. Toca mirar que no se vulneren derechos laborales. Hay un modelo que se llama las cooperativas de plataforma
que nacen como contrapeso al Uber y las demás que muestra el profe. Bueno, yo quiero aclarar que no estoy diciendo que Uber, Airbnb sean modelos sociales, para nada. Nacen de retos sociales, pero no son innovaciones sociales. Recuerden que la innovación social no solamente se refiere al qué, sino al cómo. Entonces, pero sí, lo que sí puedo asegurarles es que estas empresas nacen de entender retos de la sociedad. Confección de prendas, sistema de edad, deseo escuchar cómo jugar más. Gracias. Bueno, ahí en Nelson hay muchos retos que tiene hoy en día la industria del vestido. Hoy se habla hoy se habla mucho de prendas, por ejemplo, para niños que tengan lo que se llaman las telas inteligentes. ¿Cómo prevenimos que un niño, por ejemplo, se incendie con... Entonces se hacen prendas que puedan responder a eso. Hoy en día hay prendas que son capaces de tomar temperatura. Digamos que si uno ve cuáles son los problemas, puede desarrollar componentes de alguna manera que nos puedan ayudar a dar una respuesta a esos problemas sociales. Pero bueno, son ejemplos, pero lógicamente que todos estos retos son de alguna manera entender un reto y solucionarlo, un reto social y solucionarlo, pues es lo que genera las oportunidades. Muy bien, este cuadro que les muestro aquí, fíjense que lo que quiero mostrar aquí es que hay dos dimensiones, la intangible y la dimensión tangible. Las innovaciones tecnológicas son demasiado tangibles, se pueden tocar, se pueden ver, se pueden medir, cuantificar. Mientras que la innovación social vive en el plano de lo intangible y muchas veces ni se ve, muchas veces ni las tienen en cuenta, ni las organizaciones, ni los gobiernos, y especialmente tampoco la administración pública, que son los que generan las políticas de ciencia y de innovación. Y eso es el problema real, de que no se tienen en cuenta, pero hoy en día vemos cómo han cobrado bastante importancia. También en este cuadro yo les muestro cómo hasta la fecha se había considerado que la única manera para lograr competitividad era a través del desarrollo tecnológico. O sea, el desarrollo tecnológico se pensaba como la única fuente para lograr competitividad. ¿Por qué? Porque era natural, porque es lo que se puede tocar, es algo que se puede medir. En términos de inversión, uno invierte en cosas que me puedan mostrar. Regularmente una persona que invierte no le da mucho susto invertir en cosas intangibles o que no se puedan tocar. Y por eso digamos así, ese era el concepto. Pero en la medida que estamos evolucionando y los grandes retos que tiene la sociedad, nos hemos dado cuenta que la innovación social también es importante, que hay otras innovaciones intangibles que deben ser apoyadas y desarrolladas porque son el combustible realmente de todo lo demás y que la innovación social plantea un proceso de cambio que debe ser importante tener en cuenta en la estrategia para desarrollar competitividad e innovación. Esto es fundamental, o sea, a través de conocer los retos sociales y las interacciones que existen allí, es que podemos nosotros aplicar eficazmente el desarrollo tecnológico. Imagínense ustedes el desarrollo tecnológico de por sí sin tener una motivación hacia dónde se tiene que aplicar y por qué se tiene que aplicar. Y cada día está cobrando muchísimo más fuerza este concepto. Esa unión, esa base, que no solamente a través del desarrollo tecnológico se puede lograr competitividad, sino que se requiere otras innovaciones. Debemos entender que la innovación es un sistema donde los procesos sociales que se dan al margen del contexto empresarial y económico es demasiado importante, tan importante como cualquier otra innovación. Muchas gracias, era lo que quería mostrarles. Ahora si quieren, lógicamente me gustaría contestar preguntas, si las tienen.
lo que necesiten. Y como lo digo acá, un nuevo paradigma, y creo que estarán de acuerdo conmigo, en los próximos 5 años las innovaciones más urgentes e importantes ocurrirán en el campo social. Esto que nos ha ocurrido a nivel mundial va a cambiar mucho más drásticamente el mundo, nos está volcando a nuevas formas de hacer las cosas, de cambiar. Y tenemos que nosotros como emprendedores, como empresarios, aprovechar esta oportunidad para transformarnos, para ver las cosas desde otro ángulo y ver realmente que enfocarnos en los retos sociales pueden dar una mayor competitividad a nuestros negocios y también una mayor sostenibilidad. Quedo atento a las preguntas. Si hay personas, miren, es muy importante esto, que quieran de pronto profundizar más en el tema, conocer un poco más, ver cómo lo aplican. Estoy viendo que hay personas que me están contando cómo aplicarlo, cómo darle la vuelta, cómo transformar su negocio hacia esto. Nosotros tenemos un consultorio médico empresarial totalmente gratuito para pymes y emprendedores. Nosotros les vamos a hacer llegar el enlace de esta presentación. Como ven, es una presentación muy gráfica y poca letra, pero si les sirve con mucho gusto. Y lógicamente que allí ustedes pueden inscribirse al centro empresarial, les darán el enlace cuando les escriban y pueden pedir una cita conmigo o sobre cualquier otro tema. Y tenemos temas de marketing, comerciales, desarrollo de producto, productividad. Bueno, hay diferentes temas que los podemos ayudar. El Minuto de Dios en este momento está enfocado en poder apoyarlos, en poder apoyar las empresas, las pymes, los emprendimientos, de tal manera que aprovechemos este espacio que tenemos obligatorio para repensar nuestro negocio, para darle un viraje, para que lo hagamos mucho más competitivo y que cuando termine todo esto, pues salgamos fortalecidos, salgamos fuertes, salgamos con una visión diferente. Al consultorio médico, gracias a que ustedes nos han dado el email, allí les vamos a escribir y les vamos a dar el enlace para que puedan entrar y pedir la cita. En la gente pobre, totalmente de acuerdo. Aquí dicen para los proyectos sociales, a la gente pobre es necesario el apoyo del Estado por ser tan vulnerables. Sí, eso es verdad, pero también tenemos que ver cómo nosotros apoyamos, no solamente dejarle todo al Estado, necesitamos movilizarnos. Hay mucha gente pobre, pobre, que no le llega ninguna ayuda del Estado. El Estado tiene unas grandes bases de datos de gente desplazada, desmovilizada, gente pobre, pero existe una franja gigante de personas que no están en esas bases de datos y que realmente hay un gran riesgo de que estas personas mueran de hambre o mueran por otros temas que no necesariamente sea la enfermedad. Yarle nos cuenta, yo pienso que cambiar, pero también retomar algunas cosas del pasado. Pasar más tiempo en familia, gastar menos, vivir en espacios más amplios. La mayoría que vivimos en apartamentos se torna difícil, pero tanto tiempo en espacios pequeños, la cuarentena, aprender a crear nuestro propio alimento, aprender a guardar cómo hacer 10.000 años ante Cristo, que la gente guardaba los cereales para épocas de hambruna. Muy importante, muy importante. Fíjense que existe ese movimiento y muy importante aprender de eso, cómo consumir menos, cómo utilizar más.
es muy importante ver esta oportunidad como aprender, como lo hicieron los alemanes en su momento, que después de 2 guerras mundiales, cómo quedó ese país, cómo quedó dividido incluso, y cómo se atrasó la mitad del país. Pero hoy en día son potencia mundial. Hoy en día son ejemplo. Incluso esta enfermedad del coronavirus la han manejado también, que es poco el aislamiento que han hecho y son pocos los contaminados que tienen. Todo esto son aprendizajes y tenemos que aprender de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede abordar? John Berrío nos dice, ¿cómo se puede abordar el tema desde las políticas gubernamentales? Entiendan el tema de innovación social. No está el concepto tan apropiado ni en los gobiernos locales o nacionales. No hay nada de empoderamiento. Solo startups están enfocando solo en la innovación tecnológica. Es claro, John, es real, es increíble, pero la innovación social permanece desapercibida. Pero fíjate que en este momento se han dado cuenta. Hoy en día tú ves grandes convocatorias, licitaciones, invitaciones para producir innovación social. Cómo diseñar aparatos, artefactos, ideas para que la gente no se contamine, cómo podemos solucionar problemas de movilidad, etcétera. Fíjate que ya se está dando ese movimiento, pero, no, pero qué tristeza que sea así. Tanto tiempo que se ha perdido en crear innovación social para realmente crear políticas a los desmovilizados, para crear políticas de salud, de movilidad. Eh, Hay mucho por hacer allí, es verdad, hay mucho por hacer. Me escribe, dice Mauricio, ¿sería posible unas palabras en Instagram para una comunidad grande de la confección? Claro que sí, con mucho gusto. Me contactas y me cuentas mejor la idea y con mucho gusto. Sandy dice, bueno, formación 6 Vanessa de Sandy, dice, ¿qué estrategias o herramientas recomienda para que un emprendimiento social sea rentable y sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que la tendencia es a reducir el consumo de los productos no considerados de primera necesidad? Yo veo que en este momento, todo lo que son emprendimientos sociales son los que más oportunidades tienen. Conozco emprendimientos que están enfocados en la salud, emprendimientos que están enfocados en la niñez, en la igualdad de derechos, en las mujeres. Y hoy en día son el apoyo de mucha gente. Los emprendimientos sociales en este momento lo están haciendo. Pero digamos que el consejo no es solamente para estos momentos, sino cuando salgamos de estos momentos. Cómo nosotros tenemos que salir de esto fortalecidos, tenemos que hacer la tarea. Y estoy de acuerdo, tenemos que disfrutar la familia, valorarla y también sacar un poco de tiempo, un poquito de tiempo para repensar muchas cosas, no solamente de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros padres, sino también, y de nuestro ser, sino también de cómo aprendemos esto y lo aplicamos a nuestro negocio. Y que independientemente que vuelva una pandemia o no, o que se agrave esta, pues estamos sacando las energías y las técnicas y el alineamiento mucho más enfocado a la realidad que está pidiendo la humanidad. La presentación sí es, a ustedes les van a mandar, supongo que mañana, el enlace para que tengan todo lo que hablamos, el video y lo que hablamos. Aquí nos dice Yarle, todo es cíclico. Por ejemplo, si dejamos de salir o consumir en exceso cosas que a veces no necesitamos, vamos a poder ahorrar. Si ahorramos, nos vamos a tener que depender de los intereses. Eso es muy cierto, Yarle. Ese es precisamente el movimiento
que está dándose en el mundo, cómo disminuimos el consumo, la producción, discúlpame, cómo disminuimos la producción, cómo disminuimos el financiamiento y cómo aumentamos el consumo. Para allá va el mundo. Lucedit me dice, nosotros como entidad estamos apoyando desde nuestro territorio formación de familias y apoyo ahora en su alimentación. Para ello debemos gestionar y reinsertar nuestra forma de trabajo. Sí, súper, te felicito, Lucedit. Este trabajo es importantísimo, me parece genial que lo estén haciendo. Necesitamos más manos para ayudar y lo que podamos colaborarte con mucho gusto. Adrián Esteban, ¿existe algún observatorio de innovaciones sociales en el país que nos permita detectar oportunidades? Sí, en Colombia existe el único parque científico de innovación social, lo tiene el Minuto de Dios, es del Minuto de Dios, se llama el Parque Científico de Innovación Social Minuto de Dios. Está dedicado a eso que tú nos preguntas y con muchísimo gusto te doy los datos de las personas allá si te quieres contactar con ellos. Es con mucho gusto, gracias a todos ustedes. Aquí MD y asociados, si bien no se trata de asistencialismo puro, sí se requieren unas políticas de Estado que nos ayuden a superar la crisis tan fuerte que tenemos y las que se vienen. La solidaridad de todos también ayudará inmensamente, sí es así. Esto es de solidaridad, de apoyar y de servir. Que nadie se quede sin servir, como decía el padre García. Y desprendernos de las cosas, no acumulemos cosas. Hoy en día la gente necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, por insignificante que sea. Y no pensemos que dar es solamente cosas materiales, eso no es dar. Uno realmente da cuando da de sí mismo. Y hay muchas cosas que se pueden dar y no solo material. Hasta luego todos, hasta luego. Gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Recuerden, consultorio médico empresarial. Allí podemos volvernos a ver y conversar personalmente, los que quieran, o en algún otro tema. Buenas tardes, John, todos, muchas gracias. Natalie, Osvaldo, Yarle, gracias. Gracias, Nelson. Ana, gracias. Feliz tarde. Carlos, gracias. John, Ana, Oscar, gracias. Esta grabación se las va, les pedimos el mail al principio. Bye, bye. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Dora.